Hola alumnos y alumnas del Preuniversitario CIMA, les doy la bienvenida a este año 2020. Mi nombre es Paula Parra Sepúlveda y desde ahora soy la profe Paula. Y estoy aquí para acompañarlos en este camino, en este recorrido que se nos viene en esta nueva prueba de transición de lenguaje, y mi objetivo hoy día en esta cápsula video es explicarles a ustedes en qué consiste el nuevo temario y cuáles son algunos cambios que vienen con lo que antes llamábamos competencias y hoy día hablamos de dimensiones en la comprensión lectora. Pero antes de comenzar, me gustaría que hiciéramos un poquito el recorrido respecto de qué es lo que nosotros conocíamos hasta ahora como la PSU de lenguaje. Nosotros sabíamos que hasta el año 2019 la PSU de lenguaje contenía 80 preguntas, 80 preguntas que incluían el ítem de conectores, plan de redacción, comprensión lectora y léxico asociado a esos ejercicios. Recordemos igual que de estas 80 habían 5 que eran de pilotaje, que las incluye el DEMRE para un poco rastrear la dificultad que tienen los ejercicios. Finalmente eran evaluados los alumnos con 75 preguntas. Ahora bien, a partir de los cambios que se han introducido en esta nueva prueba, durante este proceso con la prueba de transición, la prueba reduce su cantidad de preguntas de 80 a 65, pero manteniendo el sistema de pilotaje, es decir, que vamos a restar 5 ejercicios, que ustedes saben que no sabemos qué ejercicios son, nadie lo sabe, y quedamos en 60 preguntas. Ahora, ¿cómo llegamos a reducir tal cantidad de preguntas en la prueba? Porque a partir de este año el ítem de plan de redacción y el ítem de conectores no están contenidos dentro de la evaluación de esta prueba de transición. Por lo tanto, nos quedamos solamente con la comprensión lectora y el léxico. Ahora, ¿qué es lo que nosotros no sabemos? Lo que nosotros no sabemos todavía, y tenemos que estar, ojo, muy atentos y estar visitando constantemente la página del DEMRE, cuál es la cantidad de tiempo que nos va a entregar el DEMRE para poder desarrollar esta nueva prueba. Así es que podríamos pasar de 2 horas con 30 minutos a una cantidad de tiempo que nosotros desconocemos, pero que probablemente sea menor a 2 horas 30. Lo que sabemos hasta este momento solamente es que ni el ítem de conectores ni el ítem de plan de redacción están incluidas en la nueva prueba. Y la cantidad de preguntas se reduce de 80 a 65 y manteniendo el mismo sistema de 5 preguntas pilotaje. Bien, dicho eso, entonces ahora vamos a conocer cuál es el temario que publicó hace poquitos días atrás el DEMRE. ¿En qué consiste este temario de esta prueba de transición? Tenemos el desarrollo de estrategias de rastreo y localización, de relación e interpretación y finalmente de evaluación y reflexión. Estas estrategias tendremos que utilizarlas en distintos tipos de texto, como ustedes pueden ver en el cuadrito de resumen que tiene publicado el DEMRE en su página. Ojo, tienen que estar atentos y siempre buscando información. ¿Cuáles son los tipos de texto que nos vamos a encontrar en esta nueva prueba? Están los textos literarios, narraciones, que tienen en su interior distintos tipos de características, distintos tipos de elementos que nosotros tenemos que aprender a reconocer y tenemos que usar diferentes estrategias dependiendo de la habilidad requerida. También nos vamos a encontrar con textos literarios de las obras dramáticas. Estos textos literarios de obras dramáticas también en su interior contienen muchos elementos que tenemos que reconocer. ¿Se acuerdan cuando estaban en clases y leían pequeños fragmentos y tenían que fijarse, por ejemplo, en las acotaciones? Si había información acerca de el escenario, se hablaba de cambio de cuadro, así como también de los elementos y los otros personajes que también son importantes dentro de un texto, en este caso, obra dramática. Les puedo recordar que además estos elementos de texto narrativo
obra dramática, aparecen en los objetivos de aprendizaje del curso segundo medio. Así es que, atención, todo lo que viene contenido en el temario de esta nueva prueba están también presentes en los programas de estudio de segundo medio. ¿Seguimos con los tipos de texto? Vamos. Existen también en esta nueva prueba los textos no literarios, de tipo expositivo y de tipo argumentativo. Y finalmente, los textos que provienen de medios de comunicación de masas. Por ejemplo, las crónicas, los reportajes, incluso la publicidad y la propaganda. Entonces, ¿qué me voy a encontrar en esta nueva prueba? Textos que van a ser tanto de carácter literario, narrativo dramático, como no literario, expositivo argumentativo. Y además textos de los medios de comunicación de masas. Finalmente, dentro de este temario de la nueva prueba de transición se incluye además el vocabulario, que como nosotros sabemos estamos hablando de léxico contextual, un léxico que se obtiene directamente desde los textos a los que ya nos referimos y los que nosotros tenemos que estar atentos porque responde a pistas y señales que me da el propio texto, el poder reconocer cuál es su significado, cuál es su pertinencia dentro del texto. Entonces, textos literarios, no literarios, medios de comunicación y vocabulario. Eso es lo que hoy día nos ofrece el DEMRE como la nueva prueba de transición. Ahora, sigamos avanzando. Nosotros hasta el año pasado, en la asignatura de lenguaje hablábamos de competencias. Existía la competencia 1, la competencia 2 y la competencia 3. Y cada una de esas competencias incluía distintas habilidades. Bueno, les cuento que hoy día no hablamos de competencias, sino que hablamos de dimensiones. Existen 3 dimensiones. La primera dimensión es rastrear, localizar, y contiene en su interior una sola habilidad, la habilidad de la identificación. La habilidad de la identificación la vamos a ver más adelante, en qué consiste, cuáles son los tipos de preguntas que se utilizan, etc. Luego existe una segunda dimensión que es la dimensión de la relación y la interpretación. La dimensión de la relación y la interpretación contiene en su interior 4 habilidades. Las habilidades que son de relación, síntesis, inferencia e interpretación. Si se van dando cuenta, estamos hablando de habilidades que van aumentando en complejidad. Por lo tanto, cuando lleguemos a la tercera dimensión, nos vamos a encontrar con una habilidad que ya es de nivel superior. Vamos entonces con la de relacionar e interpretar, que contiene estos 4 habilidades. En cada una de ellas, lo que se pretende es que el alumno recoja información que no necesariamente se encuentra de manera literal en el texto, a diferencia de la dimensión anterior, que era de rastreo y localizar, donde se utiliza un determinado tipo de estrategia. En esta segunda dimensión ya no nos basta con rastrear y localizar, porque la habilidad a desarrollar es extraer información que está implícita en el texto. Finalmente, terminamos con la dimensión de evaluar y reflexionar, que contiene una sola habilidad, que es la habilidad de evaluar, en el entendido de cómo el lector es capaz de emitir juicios de valor respecto de lo que está leyendo o lo que el emisor o el autor del texto nos quiere decir. A continuación, vamos a ver un análisis de cada una de las habilidades en sus diferentes dimensiones. Bien, vamos a comenzar con la dimensión rastrear y localizar, cuya habilidad es identificar. ¿Qué es identificar? Reconocer elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico, literario presentes en el texto. ¿Pero qué es eso en realidad? Mire, es súper fácil. Se trata de poder reconocer algunos elementos del texto. ¿Qué cosa elementos del texto? Tengo que reconocer datos, fechas, nombres. Las preguntas están orientadas a verificar cómo procesaste la información del texto o fragmento. Ahora, la misma forma como está hecha la pregunta a ustedes les va a permitir
recibir ciertas pistas o señales respecto de dónde buscar, ¿ya? Ahora, hay que estar muy atento para saber entonces cómo rastrear la información. Ahora, veamos cómo es cada tipo de pregunta respecto de esta habilidad de identificar. Preguntas textuales, según el fragmento, ¿qué significa la expresión? En relación al fragmento leído, ¿cómo se caracteriza la muerte? De acuerdo a lo leído en los dos últimos párrafos, ¿qué desea hacer el hablante? Si ponen ustedes atención, se fijan que está destacada el inicio de cada enunciado. Eso tiene una intencionalidad, por supuesto, porque el objetivo es que ustedes se den cuenta que el encabezado de la pregunta me está entregando a mí señales respecto de que la información que me están pidiendo está exclusivamente en el marco del texto. Entonces, tengo que ir a rastrear información. Rastrear información que está de manera textual. ¿Cuál es la clave, alumnas y alumnos? La clave es reconocer a partir de la pregunta cuál es la habilidad que me está pidiendo. Cada vez que yo vea una pregunta que diga de acuerdo a lo leído, entonces inmediatamente yo puedo reconocer que es una pregunta de rastreo de información. Por lo tanto, tengo que usar una técnica de rastreo, lo que me permitirá responder de manera correcta y en un menor tiempo posible. A continuación, vamos a pasar a la dimensión relacionar e interpretar, que les recuerdo, según el cuadrito que vimos hace unos minutos atrás, estamos hablando de la segunda dimensión. Esta segunda dimensión contiene 4 habilidades: relacionar, sintetizar, inferir e interpretar. Vamos a comenzar con la habilidad de relacionar. ¿Qué es relacionar? Establecer conexiones entre dos o más partes de un texto. Pero ¿qué es eso de establecer conexiones? Muy sencillo. Cuando ustedes establecen relaciones de comparación, de causa-efecto, problema-solución, enumeración, contraste, funcional, etc. Y ojo, que no necesariamente la relación va a ser siempre entre textos. Puede haber relación entre ideas dentro de un mismo texto, entre un párrafo y otro párrafo, entre un párrafo determinado y el texto completo, e incluso entre dos textos diferentes. Ahora, ¿cuáles son los tipos de preguntas? Y pongan atención porque estoy segura que estos tipos de preguntas ustedes los conocen. Los encabezados más comunes para este tipo de preguntas son: ¿qué función cumple el primer párrafo con respecto al resto del fragmento leído? ¿Qué relación existe entre el párrafo segundo y los restantes del texto leído? Y vamos con un tercer ejemplo. ¿Cuál de las siguientes opciones manifiesta la diferencia sustancial entre el relato anterior y el original? Si se fijan en los tipos de preguntas, lo mismo que la habilidad anterior, mucha atención con lo que está destacado. ¿Qué función cumple? ¿Qué relación existe? Diferencia sustancial entre el relato anterior y el original. Está estableciendo este tipo de pregunta una relación, ya sea de causalidad, de comparación, etc. Eso es algo que el alumno o alumna deberá determinar a partir de la comprensión y el análisis que haga de su propio texto. Continuamos con la habilidad de sintetizar. Sintetizar es determinar la idea o ideas centrales de un texto o de un fragmento para elaborar una reformulación de sentido, darle un sentido que tenga relación con aquello que yo he logrado, comillas, resumir de lo que el texto me plantea. Ahora, la síntesis de un texto puede estar enfocada tanto a un párrafo como al texto completo. Por lo tanto, nosotros podemos hablar de una síntesis local y también de una síntesis global. Pero yo les aseguro que si les hablo de idea principal o de título, ustedes inmediatamente se van a acordar de más de alguna pregunta. El tema de la idea principal del texto, el mejor título, son preguntas que están asociadas a esta habilidad, a la habilidad de síntesis. ¿Cómo extraer la idea principal de un fragmento? La idea principal resume el pensamiento más importante de cada párrafo.
y actúa también como un eje temático o columna vertebral del texto completo. La idea principal es algo que se presenta al inicio, en el desarrollo y al final del texto. Y se extrae con una pregunta muy sencilla que estoy convencida que ustedes la usan mucho en el colegio, en las clases de lenguaje, y la pregunta es: ¿de qué se habla? Con esta pregunta que yo le hago al texto puedo extraer la idea principal, ya sea de un fragmento, de un párrafo o del texto completo. ¿Qué otro tipo de pregunta está asociada a la habilidad de síntesis? Que les recuerdo, es la segunda habilidad de la segunda dimensión. ¿Cómo extraer el título de un texto? La idea principal de un texto nos conduce al título. Por lo tanto, el título también lo puedo obtener preguntándole al texto de qué se habla. La pregunta por el título necesariamente requiere un conocimiento global, un conocimiento completo del texto. Ojo, que para obtener el mejor título no nos sirve leer solamente una parte. Necesito leer el texto completo. Les cuento que un buen título debe corresponder al sujeto o idea principal. Debe ser mucho más abarcador que la idea principal. También debe evitar ideas secundarias o ideas irrelevantes. Y finalmente, si bien es más abarcador, es más breve que una idea principal. Entonces, cuando ustedes se encuentren con preguntas sobre título o sobre idea principal, primero tenemos que recordar que podemos llegar a ambas respuestas a través de la misma pregunta. Pero podrían preguntarme por la idea principal de un párrafo. Sin embargo, cuando me preguntan por el título, siempre va a ser referido a la totalidad del texto. Continuamos con los tipos de preguntas que están asociadas a esta habilidad de síntesis. Y les cuento que los encabezados más comunes son: la idea principal del párrafo 1 es el título más apropiado para la selección leída es. La idea principal del fragmento leído es: el fragmento se puede sintetizar, la idea que sintetiza o el tema central del texto es. ¿Por qué nos interesa mucho que ustedes pongan atención a los encabezados? Porque, como les decía hace unos minutos, si ustedes logran identificar el encabezado de la pregunta y asociarlo con una habilidad determinada, entonces esto les va a permitir obtener rápidamente una respuesta usando la estrategia correcta. No me sirve la estrategia que uso para obtener una respuesta de una pregunta de habilidad de síntesis que para obtener una respuesta de una pregunta de la habilidad de localizar, rastrear. Vamos a la última habilidad de la dimensión número 2. ¿Cuál es esta habilidad? La habilidad es inferir. ¿Pero qué es inferir? Inferir es derivar información implícita desde la información explícita contenida en el texto. La inferencia tiene que ver con ser capaz de deducir, derivar, colegir y concluir información a partir de los datos entregados por el texto. ¿Por qué está destacado 4 verbos? Les cuento, porque cuando nos preguntan por deducir, derivar, colegir y concluir, estamos usando 4 verbos distintos que apuntan a la misma habilidad. Al igual que la habilidad de síntesis, la habilidad de la inferencia también puede ser tanto local como global. Es decir, me pueden pedir una inferencia respecto de un fragmento o de un párrafo determinado, pero también me pueden pedir una inferencia respecto de la totalidad del texto. ¿Cuáles son los encabezados más comunes para este tipo de preguntas? Pongan atención a los verbos que están presentes en las preguntas. Podemos inferir del fragmento que se concluye del párrafo. Ojo, inferir, concluir. En el párrafo 2 se nos da a entender que es posible deducir de la expresión X que de la expresión X se podría colegir. Yo sé
que igual es un verbo que probablemente no se utiliza mucho, pero es importante que ustedes lo conozcan para que sepan que cada vez que les preguntan de la expresión X se podría colegir que, como un ejemplo, lo que le está pidiendo es que ustedes realicen una inferencia. U otros ejemplos como del fragmento leído se infiere que, del texto se deduce que, de todo lo leído se puede colegir que, de la selección leída se puede derivar que. Fíjense cómo, entre comillas, se va jugando con distintos verbos pero que apuntan a la misma habilidad de la inferencia. Llegamos a la habilidad de interpretar. Interpretar es determinar la función o finalidad de un elemento textual para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto de lo leído. Ya, pero ¿qué es eso entonces, profesora? Bueno, interpretar significa entender qué nos dice el texto, reflexionar, tomar una posición respecto del texto, pero considerando distintos aspectos que me entrega el fragmento, que pueden ser en relación a la historia, a referencias culturales, conceptos, etc. La interpretación se logra cuando el alumno o la alumna comprende profundamente el texto y logra darle sentido de lo leído. ¿Se acuerdan que les decía que íbamos progresivamente avanzando en complejidad respecto de las habilidades anteriores? Les recuerdo que pasamos por la primera dimensión, rastrear, localizar. Avanzamos a la segunda dimensión, estamos en relacionar e interpretar. Estamos a punto de llegar a la tercera dimensión. Por lo tanto, llegamos a un nivel de complejidad respecto del trabajo que hay que hacer para poder resolver ejercicios de la habilidad de interpretar que son mucho más complicados que aquellos que pudimos obtener solo a partir del rastreo de la información. Ahora, la habilidad de la interpretación también tiene determinados, comillas, encabezados más comunes para este tipo de pregunta. Por ejemplo, la idea que mejor interpreta el contenido del párrafo 1 es: la expresión X se puede interpretar como, o el sentido que adquiere en el fragmento la expresión X es, la función que adquiere en el fragmento la expresión X es. ¿Qué es lo que está destacado en estos ejemplos de preguntas? La idea que mejor interpreta se puede interpretar el sentido que adquiere la función que adquiere. Se fijan que estamos hablando de preguntas mucho más complejas que las preguntas de rastreo y localización. Por supuesto que sí, porque son preguntas que no se obtienen a partir de una lectura y una información explícita, sino que necesitamos darle un sentido al texto y para eso la profundidad con la que nosotros analicemos el texto es sumamente importante. Llegamos finalmente a la última dimensión, evaluar y reflexionar, que contiene en su interior una sola habilidad, que es evaluar. ¿Qué es evaluar? Evaluar es formular un juicio valorativo con relación a la información presente en el texto, al propósito, la forma, la posición del emisor, su intención. Evaluar básicamente es emitir entonces un juicio valorativo respecto de distintos aspectos que están contenidos dentro de un texto. Ahora, ¿cuándo evaluamos? En distintas situaciones nosotros evaluamos. Por ejemplo, cuando identificamos y reconocemos el propósito del autor. Tenemos que reconocer el propósito del autor a partir de preguntas tales como: ¿se propone informar, instruir, persuadir al lector? ¿Qué es lo que pretende el autor con este texto? No es lo mismo informar que instruir. Y no es lo mismo instruir que persuadir, porque persuadir es convencer. E informar es solo reportar información de manera objetiva, sin mayor interés o sin darle un tono subjetivo. Ahora, ¿cuándo evaluamos también? Cuando identificamos la intencionalidad y las posibles tendencias del autor. Y esto está muy ligado con el uso del lenguaje. Si el lenguaje del autor es de carácter objetivo, es de carácter subjetivo,
cambia precisamente la proyección que tiene el texto hacia el lector. Además, si el autor utiliza dentro de su lenguaje algunas connotaciones, también nos permite reconocer cuál es la postura del autor respecto de lo que está escribiendo. Les recuerdo que nos estamos preguntando ¿cuándo evaluamos? Evaluamos cuando distinguimos el tono del autor en un texto, puesto que ello nos permite identificar también cuáles son los sentimientos del autor. Por ejemplo, si el texto tiene un tono más bien humorístico, entonces sus sentimientos podrían ser optimistas. Pero solo la lectura del texto en su totalidad nos va a permitir reconocer efectivamente si ese sentimiento es optimista o incluso podría ser sarcástico. Solo el texto nos va a entregar las pistas. ¿Cuándo evaluamos también? Evaluamos cuando identificamos la tesis o hipótesis central, lo que nos permite reconocer qué nos intenta demostrar el autor, cuáles son sus argumentos. Difícilmente podremos evaluar si sus argumentos son o no son apropiados o son correctos si no podemos reconocer de qué nos quiere convencer, cuál es su hipótesis, cuál es su tesis. Ahora, ¿cuáles son los tipos de preguntas que están asociadas a la habilidad de evaluar? Algunos de los ejemplos que con mayor frecuencia encontramos nosotros en los ejercicios de lenguaje son los siguientes. La intención del emisor del fragmento es, o el propósito comunicativo del emisor del párrafo es, el tono predominante de la selección leída es, la posición adoptada por el emisor del fragmento es. ¿Dónde hay que poner atención? En lo que está destacado, la intención del emisor, propósito comunicativo, tono predominante, posición adoptada. Es decir, y lo mismo que realizamos con las habilidades anteriores. Yo recibo mi ejercicio, observo el texto, analizo mi texto, observo las preguntas. Si yo soy capaz de reconocer el encabezado de la pregunta y asociarlo a una habilidad, entonces también voy a saber qué estrategia utilizar. Es importante, alumnas y alumnos, que ustedes sepan que durante el programa de la asignatura de lenguaje de nuestro preuniversitario vamos a ver con mucho detalle, con ejemplos, con análisis de textos y viendo cuáles son cada una de las habilidades contenidas en todas las dimensiones propuestas para esta nueva prueba de transición de lenguaje, proceso de admisión 2021. Mucha fuerza para todos, mucho ánimo, que en el preuniversitario estamos con todas las pilas cargadas para trabajar junto a ustedes y para que lleguemos juntos hacia la meta y conseguir nuestros objetivos.